Hola a todos, hoy les voy a estar mostrando el uso de diferentes pseudoclases y pseudoelementos. En primer lugar, vamos a dirigirnos a Visual, veremos en nuestro código HTML el ingreso de diferentes etiquetas, vamos a ir trabajando paso por paso por cada una de ellas. Por ejemplo, ahora nos vamos a centrar en el uso de este div con la clase cuadrado y este otro div con la clase cuadrado y add. Vamos a abrir nuestro archivo de estilos. Podremos ver algunas características dentro de lo que sería el título para definirle un color, un centrado, una fuente, una sombra. Y en cuanto al punto cuadrado, le vamos a dar el formato a ese elemento de una altura de 100 píxeles por 100 píxeles, un color de fondo slate blue, un border 4 píxeles línea sólida y negra. Le damos un line height para trabajar el alineamiento en el eje vertical para generar una simulación de centrado. Tesalign Center para trabajar la alineación en el eje horizontal. Font Weight con el valor de bold para darle negrita. Text Transform Uppercase para transformarlo en mayúsculas. Font Family Verdana es el estilo de la fuente. Margin 0 y Auto para centrarlo dentro de esta vista. Bueno, ahora al punto cuadrado 2.hover, esta es la primera pseudoclase que veremos. La pseudoclase hover, cada vez que yo me posicione por encima de ese elemento al cual estoy mencionando, en este caso es el punto cuadrado, podremos ver un cambio. Ese cambio se va a efectuar por medio de estas propiedades, por ejemplo, una transformación con el valor de scale de 0.9, con lo cual se va a estar reduciendo un 10% del tamaño original. Si yo me posiciono por encima, veremos ese cambio de tamaño un 10% menos. Ahora también le estoy indicando que tenga un color de fondo coral. Ese cambio también se va a estar visualizando. Tenemos una transición de 1.1 segundos y un border radius de 20 píxeles. La transición es para que ese cambio que nosotros tengamos entre alguna pseudoclase, algún pseudoelemento, no sea repentino. Si nosotros no aplicamos una transición, el efecto se va a ver al instante. Vean, de esta manera. Si aplicamos, por ejemplo, el uso de la transición, va a ser mucho más suave, queda más estético. Esta transición puede ser trabajada de entrada o de salida. Lo más conveniente es que sea eh, en ambas, entonces se la aplicamos al elemento en sí, no sobre la pseudoclase, sino sobre el elemento. Entonces veremos un efecto de entrada y también de salida. Bien. Ahora, esta pseudoclase puede ser aplicada para cualquier elemento. No necesariamente tiene que ser un div, una etiqueta semántica, lo que ustedes quieran. Siempre y cuando tengamos en consideración el implemento de algunas propiedades para darle otro aspecto. ¿Sí? Esa va a ser la principal finalidad, darle otro aspecto o quizás algún tipo de modificación, alguna variante, cada vez que me posicione por encima de ese elemento. El elemento que tenemos aquí a la derecha de Active es el div que habíamos mencionado previamente con la clase cuadrado, donde ya tiene ese formato, pero a su vez vamos a implementar una nueva pseudoclase. Esta pseudoclase es Active, donde cada vez que haga clic, no cada vez que me posicione, esto es el hover, pero cuando hago clic y mantengo presionado, ahí veremos un cambio. ¿Cuál es el cambio? Bueno, se está aplicando una transformación de una rotación de 180 grados, con lo cual hace que dé medio giro, y un background color que tenga el color de fondo rojo. Entonces cada vez que hago clic y mantengo presionado, se ve este cambio, esta modificación. Si yo hago clic y suelto, es como que inicia, pero nunca termina de visualizarse por completo esta modificación. Así que es necesario hacer clic y mantener presionado sobre ese elemento. Bien, luego tendremos el uso
de estilos para algunos enlaces, por ejemplo. Aquí tenemos un enlace, la etiqueta A, donde tiene la clase link. Pseudo link es el texto que podemos apreciar. Y cada vez que nosotros queramos darle algún tipo de estilo a esos enlaces, podremos aplicar esta pseudoclase conocida como link. Bien, entonces ahí vemos que se aplica un color de fondo naranja y un color para ese enlace amarillo. Estos son los enlaces que ingresaremos dentro de nuestro código, los que no han sido visitados. Cada enlace que no ha sido visitado son los que van a tener este tipo de formato. Si el enlace se visita, hacemos clic, ese enlace va a cambiar de color. Por ejemplo, podríamos visualizar un color con una tonalidad violeta. El enlace por default se verá de esta manera, con ese color azul. Pero si el enlace ha sido visitado, por default se va a ver con un color violeta. Entonces nosotros podemos personalizar mediante la pseudoclase link a todos aquellos enlaces que no han sido visitados. Y para los enlaces que han sido visitados, podemos darle un formato. Por ejemplo, acá tenemos .visit, que es el elemento que estoy ingresando en este sector, donde tiene esa clase. Ahora vamos a llamarlo por esa clase, .visited, para mencionar que este enlace ha sido visitado. Si hacemos clic y ese enlace fue visualizado y volvemos de vuelta a la vista, ¿sí? Podemos hacer clic de vuelta a la vista, vamos a hacer clic acá, ese enlace va a cambiar, se va a estar apreciando con color verde, porque el enlace ha sido visitado. Vamos a apreciarlo mejor así. Vean, de esta manera este link ha cambiado a color verde, porque ha sido visitado. Bien, esos son los posibles cambios que podemos realizar en cuanto a los enlaces. Después tendremos otras pseudoclases, como por ejemplo el uso del focus y el placeholder. Para el focus y el placeholder insertamos un formulario, donde tiene un input del tipo texto, tiene un placeholder, ese atributo, con el ingreso focus y placeholder. Ahora veremos desde la parte de los estilos que estaremos dándole propiedades para el input, un border radius, un tesalign center, le estamos dando un padding, aplicamos un border, un tamaño de 30 píxeles, una sombra interna con el valor de inset, estamos estableciendo un color de fondo beige, y acá tenemos el input, más específicamente gracias a los corchetes, el input que contenga el atributo del tipo texto. Entonces, cada input que tenga este tipo de atributo del tipo text va a tener una altura de 50 píxeles, un color de fondo púrpura, un color de texto amarillo y un display block. Lo convierta en elemento de bloque. Y un margin 0 y auto para poder centrarlo. Ahora, gracias a este pseudo elemento, porque el placeholder es un pseudo elemento ya que conlleva el uso de dos puntos, como vemos acá, doble dos puntos. Esa es una principal característica que tienen los pseudo elementos. No es una pseudo clase, sino un pseudo elemento. ¿Cuál es la diferencia entre pseudo clase y pseudo elemento? Bueno, básicamente a grandes rasgos podemos estar diferenciando que el pseudo elemento no está exclusivamente dirigido sobre ese elemento en sí. Por ejemplo, acá tenemos el input. Lo que nosotros vamos a hacer con este tipo de pseudo elemento placeholder es personalizar no al input, sino al contenido que tenemos aquí de nuestro placeholder. Darle algún tipo de color, darle algún tipo de estilo.
Entonces vemos que ahí no está directamente relacionado sobre ese elemento en sí, sino con alguna variante, ¿sí? Alguna variante, como en este caso el atributo placeholder. Esa es la principal diferencia a grandes rasgos como para entender entre el uso de pseudoclase y pseudoelemento. También sintácticamente conlleva el uso de dos punto y coma. Test transform capital is para ponerle las iniciales en mayúsculas a nuestro placeholder. Un color que podríamos darle una mayor intensidad, mayor visibilidad, 0.9. Yo le di un poquito más de opacidad, más transparencia y una sombra. Ahora, ni bien nosotros ingresamos algún contenido, ese texto desaparece. Si yo elimino de vuelta todo el contenido, volvemos a visualizar ese placeholder. El placeholder es un mensaje que nos ayuda a comprender qué debemos ingresar como usuarios. Por otro lado, también tenemos la pseudoclase focus, que focus nos va a estar mostrando eh, algún tipo de detalle cada vez que haga foco sobre el elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hacemos clic sobre ese elemento, estoy haciendo foco sobre ese elemento. Si hago clic por fuera, dejé de hacer foco sobre ese elemento. Hacemos clic de vuelta sobre ese elemento, estamos haciendo foco. Entonces, lo que he hecho es darle, por ejemplo, una sombra a la caja por medio de la propiedad shadow y se ve un border amarillo y también podemos ver la sombra, ¿no? La sombra mediante bollado en la sombra de la caja y el border de ese elemento. Ambos de color amarillo. Y este es el efecto que logramos causar, ¿no? Cada vez que hace foco sobre ese input, se podrá ver este efecto. Así que en este caso vemos que está más relacionado sobre el elemento. Estamos hablando sobre el input en sí. Este es una pseudo clase. Ahora también veremos el uso de otras pseudos. Por ejemplo, vamos a ver acá que tenemos un formulario donde ingresé varios input label, input label, input label. Los tres primeros inputs son del tipo radio, aquí, y los tres siguientes son del tipo chatbox. La diferencia lo podemos ver ahí en pantalla, en forma circular y luego en forma rectangular, en forma cuadrática con las tildes, si seleccionamos cada uno de ellos. Esos son botones de verificación, botones de chatbox. Los botones de radio son generalmente una sola selección. Ahora, a cada uno de estos input le hemos dado una clase checked para poder llamarlo. Entonces vamos acá a la parte de los estilos y le daremos, por ejemplo, en este caso personalización a los títulos, con este efecto que estamos logrando ahí de sombras y demás. Ahora a este formulario le dimos un display grid y place item center para centrarlo en ambos ejes, tanto vertical y horizontal. Y el punto checked, que era justamente cada uno de los elementos que teníamos acá, tiene un bollado, en una sombra. Al punto checked, dos puntos checked, que es esta la pseudoclase que estaremos aplicando ahora, vamos a personalizar el formato de selección. Por ejemplo, por default, nosotros veremos un color azul. Ese es el color por default tanto en botones de radio como de verificación. Entonces, para tratar de modificar el color de estos botones, podemos aplicar la propia Accent Color, que de esta manera le cambia el color. No es que lo vamos a modificar con el color, como muchos creen, con la propiedad Color o con la propiedad Background. La propiedad específica debe ser Accent Color. Y de ese modo podemos modificarlo por el color que queramos. Ahora, también veremos otro tipo de pseudos, como por ejemplo
first child, last child y nth child. En principio vamos a encontrarnos con un div con varios párrafos. Tiene la clase fchild, otro div con varios párrafos, lchild es la clase, div con la clase nthchild y varios párrafos. Veamos aquí. Tenemos fchild para mencionar firstChild. Le damos un centrado y con esta pseudoclase firstChild estamos mencionando primero el elemento padre a ese contenedor y luego al párrafo que se incluye dentro, donde a ese párrafo le damos un firstChild para que tenga un cambio, por ejemplo color violet. De esta manera vamos a poder personalizar a ese primer elemento de los párrafos. De esta forma, bueno, no hace falta tener que estar agregando clases o IDs como para darle esa personalización a ese elemento en concreto. Supongamos que queremos hacer el caso contrario, seleccionar el último elemento. Bueno, por medio de la pseudoclase lastChild podremos incorporar ese estilo, color violet también, para el último de esos elementos. Para esto es clave, en ambos casos, que siempre nuestros elementos sean párrafos. Porque si por ejemplo agregamos una etiqueta A, vamos a decirle que tenga link, en este caso sí se visualiza porque es el primero de los elementos en donde se está agregando y yo estoy afectando sobre el último. Si a esta etiqueta A le incorporamos como último elemento, no va a personalizar con ese color violeta. Del mismo modo, si hubiésemos aplicado, por ejemplo, a nuestro primer contenedor fchild con una etiqueta A, veamos que tampoco no podremos ver el color violeta, ¿sí? No estamos visualizando el color violeta porque es necesario que sea un párrafo. Si es un párrafo, se podrá tener en consideración y modificarlo por el aspecto que queramos. Por último tenemos el siguiente contenedor donde estamos utilizando lastChild, esta pseudoclase. De igual manera se menciona el elemento padre, el elemento hijo es el párrafo y lastChild, ¿sí? Ese toma en cuenta el último elemento. Ahora, nthchild veremos que incorpora unos paréntesis y un valor numérico. Si agrego el valor de 2, selecciona el segundo elemento. Si agregamos el valor de 3, selecciona el tercer elemento. Si agrego, no sé, el sexto elemento, podremos ver. Incluso puedo seleccionar el último, el séptimo elemento, el primero. Así que de esta manera se podrá especificar a qué elemento en concreto. Yo no puedo agregar, por ejemplo, la coma porque muchos quieren seleccionar más de uno a la vez. No es posible. No puedo agregar la coma para ir mencionando. Quiero que toma en consideración el primero, el segundo, el tercero. No, no es posible. Lo que sí podemos hacer es agregarle otros posibles valores, como por ejemplo odd, para seleccionar los elementos impares, primero, tercero, quinto y séptimo. O podemos agregar even para poder agregar todos los elementos pares, el 2, el cuarto y el sexto elemento, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las posibilidades que tienen para ir trabajando con este tipo de pseudoclase. Y ahora veremos otra pseudoclase muy similar. First of type, last of type y nth of type. Vamos a comenzar por el primero. Dentro de la parte HTML tenemos f of t, es la primera clase de este formulario. Tenemos input label, dos del tipo number y dos del tipo texto. Tenemos acá un formulario lt of t, number, dos input del tipo test. Y en el último también lo mismo, el mismo contenido, pero cambia solamente el nombre de la clase para referenciar a cada una de ellas. Comenzamos con el primero.
FOT, alineación del texto al centro, y acá un color crimson para el nombre de la clase, el elemento padre, el input estoy mencionando, porque había varios inputs. Entonces yo voy a ingresar desde acá valores, todos numéricos porque hay unos de tipo texto y el tipo number. Los dos primeros tipo number, los últimos del tipo, tipo texto. Entonces vemos que el color que tiene el texto, los colores de los números, tienen crimson, el primero. Está afectando sobre el primer input del tipo number. Bien. Ahora, del mismo modo puedo hacer lo mismo para el siguiente formulario, donde por medio de la clase LassOfType personaliza al último input. Si hemos de vuelta en la parte de HTML, nosotros nos encontramos con input label, input label, input label. Bueno, pero ahí está afectando en base a los inputs, porque recuerden que acá el último elemento es un label. Y el último elemento que está personalizando en este caso es el del input, no el label. Bien, entonces ahí vemos esa diferencia que tenemos frente al uso de NTHOfType, LassOfType, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar al siguiente. NTHOst, centrado, NTHOst, mención del input, NTHOst, oftype. Acá le vamos a dar un valor numérico que va a afectar sobre determinado elemento. Yo voy a ingresar acá varios valores. El valor numérico que tenemos acá es el de 3. Entonces afecta sobre el tercer input. Si le hubiese mencionado el valor de 1, sobre el primer input. Ahora, si agregamos el valor de 4, afecta sobre el último input. Bien, entonces ahí podemos personalizarlo a nuestro antojo. Es posible agregar even, por ejemplo, para que personalice, en este caso, todos los pares. Sí, es posible. Puedo agregar, por ejemplo, odd para que personalice todos los impares. Sí, también es posible. Bueno, estos son otro tipo de pseudoclases que podremos estar incorporando. Vamos a pasar a ver más pseudoclases para este ejemplo. En este ejemplo vamos a trabajar con firstLetter, un pseudo elemento, donde tendremos un título, un párrafo con la clase fLetter. Acá tenemos también un título, un párrafo con la clase fLine. Ahora, al que contiene la clase fLetter, incorporo doble dos puntos, firstLetter, le damos un color púrpura y un font size de 45 píxeles. Eso quiere decir que vamos a tener una personalización para la primera letra de ese párrafo. Está afectando sobre esa primera letra del párrafo, no sobre todo el contenido. Ahora, firstLine, otro pseudoelemento, afecta sobre la primera línea de nuestro texto. Si yo agrando, ahí veremos que ocupa más palabras porque hay más espacio disponible sobre esa primera línea. Si achicamos, vamos a ver menos palabras porque hay menos espacio. Bueno, y así podemos personalizarlo a nuestro gusto. Otro tipo de pseudoelemento, selection. Selection es un pseudoelemento con el cual podemos dar un estilo a nuestra selección. Por default tenemos un color azul. Un color azul con en este caso un texto de color blanco y el color de fondo es azul la selección. Entonces por medio de las propiedades, por ejemplo, background color, le puedo dar ese color de fondo y por medio del color le damos el color del texto. Y ahí personalizamos. Puede ser aplicado
a un elemento en concreto como este, que es el párrafo, o podría ser aplicado para todo el documento en general. Si queremos que sea todo el documento, no hace falta incluso mencionar ningún tipo de selector. Cada vez que seleccione algo, tendrá esta personalización que le hemos indicado. Genial. Bueno, ahora veremos también el uso de after y before, que son dos pseudoelementos también muy utilizados. After permite el ingreso de algún contenido, pero el contenido va a ser después de la inserción de nuestro contenido que hemos declarado en HTML. Por ejemplo, acá tengo un párrafo con la clase after y el texto after. Ahora, lo que vemos ahí a la derecha, class y ese emoji, se está agregando mediante este pseudo elemento. Content, class y el emoji. De esta manera, con este atributo, se le puede agregar ese valor que queremos, ese contenido. Del mismo modo, con before, este otro pseudo elemento, permite la incorporación de un texto, un emoji, o lo que quieran, por medio del atributo content, previamente. Vemos que aparece la palabra before, que es lo único que puedo seleccionar, que es lo que agregamos dentro de nuestro HTML. Ahora, en nuestro código de CSS, yo estoy agregando por medio del atributo content este contenido. Y ese contenido se va a ver previamente a la palabra before. Bueno, este es otro tipo de pseudo elemento que podemos incorporar. Y por último voy a finalizar con la modificación de mi barra de scroll. Esta barra de scroll puede ser personalizada, como vemos aquí en pantalla, por medio de la pseudoclase scrollbar. Esa es la pseudoclase scrollbar. Podemos darle un color de fondo, como vemos acá, violeta, un tamaño de ancho, y por medio de scrollbar tone podremos aplicar un color de fondo para el trap que vemos aquí, un border radius si es que quieren, un bollado, una sombra y demás detalles que quieran incorporar a la personalización de su barra de desplazamiento. Ahora, si ustedes notaron, se está agregando un prefijo, WebKit. ¿A qué se debe esto? Que para poder utilizarse en algunos navegadores necesitamos el uso de prefijos, prefixers, llamados de esa manera también. Entonces, cada navegador tiene un motor internamente con el cual puede reproducir algún tipo de propiedad, algún tipo de pseudoclase, algún tipo de pseudoelemento. Entonces es necesario que nosotros verifiquemos si es soportado por determinado navegador, determinada versión, este uso de estas propiedades. En este caso yo estoy trabajando con WebKit, ¿sí? Que es el que se utiliza para motores de navegadores como Chrome, como Opera, dependiendo de determinadas versiones, porque Opera antiguamente tenía su propio motor, ahora utiliza WebKit, el motor de Chrome. También tenemos Mozilla, que para el caso de Mozilla vamos a agregar Moz. Tenemos también, por ejemplo, MS, que es para Internet Explorer. La O es para Opera, ¿sí? Entonces podremos tener en cuenta también este tipo de prefijos a la hora de implementarlo. Estos prefijos se van a utilizar siempre y cuando nosotros lo agreguemos delante de este tipo de pseudoclase, como vemos ahí en pantalla, ¿sí? De esta manera. Y si nosotros queremos referenciarnos de manera general, no agregamos el uso del prefijo, ¿sí? Pero en tal caso que se requiera el uso de prefijos para que sea soportado, se lo mencionamos. Bueno, esto es todo, chicos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Hemos visto distintas pseudoclases y pseudoelementos. ¿Podremos encontrarnos con más? Claro que sí, pero estas son las más utilizadas. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.